presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más inteligente y segura en la vida. Pharmacenter. Cuidemos lo que importa. Banco Continental. Responde. Barcos y Rodados te acompañan tu camino. Hoy y siempre. Sanicer. Construyendo juntos. Impacto. Todo para tu hogar. En un solo lugar. Odontos. Odontología prepaga. Futuro. Servicios exequiales. Promed. Medicina prepaga. Con los auspicios de Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco. Materiales de construcción. 20 años creciendo juntos con calidad y cantidad garantizada. Hipogloss. La protección en la que vos confías. Esta noche, el lunes de Mina, la huelga docente. El gremio docente exige la suba del salario de los miles de maestros de todo el país. Sindicalistas exponen las propuestas planteadas al gobierno. Además, en el mano a mano de hoy, el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico y precandidato a la presidencia de la República, el señor Efraín Alegre, nos visita. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Bueno, y con la polca liberal recibimos a nuestro invitado de estos dos primeros bloques. Va a estar con nosotros Efraín Alegre, precandidato. Siempre digo candidato en realidad, pero es precandidato, son todos, hasta que se haga la interna el 17 de diciembre. Gracias por venir, Efraín. ¿Qué tal? ¿Cómo Mina, estás? un placer de poder compartir. Gracias. Bueno, antes de iniciar todo esto, les recuerdo que, como siempre, estoy vestida por Tinola Borbón, con esa chaqueta, pero espectacular. Miren lo que es el bordado de la chaqueta, una locura, una obra de arte, toda con brillitos. Muchas gracias, Tinola. Ya sabes que si quieres consultar con Tinola, puedes hacerlo al 021 52 50 60. En el Facebook, Tinola Borbón S.A. Y como siempre, me peinan y me maquillan. Se quejan un poco porque yo no me hago ni un peinado, más que me seco el pelo así, un brushing lento y leve. Pero ustedes saben, lo mejor en tendencia, estilo Joseph, que tenés casi un Joseph en cada barrio. Casa Central, Avenida Fernando de la Mora y al costado de la terminal de ómnibus. Bueno, estamos también con nuestra compañera de todos los lunes, la señora Jenny Domínguez. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Mila. Mina, el placer saludarte. ¿Qué me dice Mila? Te dije Mila. Mila, esta es igual que ese fiscal que me confundió. Milva. ¿Te acordás? ¿Qué tal, Mina? ¿Cómo te va? Un placer saludarte también. Al señor Efraín Alegre, gracias por estar esta noche con nosotros. Quiero agradecer a la gente de Joseph por el tratamiento capilar de cada lunes, el maquillaje y, por supuesto, también quiero agradecer a la gente de Segolén by Tinola por este hermoso vestidito. Esto es parte de la colección primavera-verano ya de Segolén by Tinola. Precioso el vestido. Hermoso. de Miren los detalles en el pecho, los bordados, una belleza. Así que muchas gracias a Tinola Borbón. Bueno, vamos a este informe que hemos preparado sobre cómo se está dando el escenario preelectoral dentro del Partido Liberal Radical Auténtico. Faltan 4 meses para las internas donde los partidos políticos elegirán candidatos para las generales de 2018. El tablero está así. Por un lado, los colorados viven la rutina intensa de una campaña electoral que aún no ha llegado a su momento álgido. Lo cierto es que en diciembre, sea cual sea el ganador, tendrá la difícil tarea de unir a los colorados. Veremos si se da el famoso abrazo republicano. Por el otro lado, está la oposición. Tenemos a un partido liberal enfrentado en una feroz interna que solo se compara a los peores momentos del coloradismo. Hay quienes comparan la situación en el PLRA con lo vivido por los colorados cuando Lino Oviedo decidió crear su propio partido. Desde que Efraín Alegre asumió la presidencia del PLRA, no ha tenido contemplación con el otro sector, el llanismo, liderado por el senador Blas Llano, a quien el oficialismo acusa de operar a favor del cartismo. Recordemos que la Convención Liberal de septiembre de 2016 votó por la sanción a 6 diputados llanistas.
Y cuando creíamos que se podrían recomponer las cosas, la convención de febrero de este año resolvió sancionar severamente a quienes votaran por la reelección, una advertencia directa a los senadores llanistas. La posición sobre la reelección, el posterior intento de instalar la enmienda, la quema del Congreso y el asesinato del dirigente liberal Rodrigo Quintana terminaron por minar las relaciones entre ambos sectores del liberalismo. El partido no permite que ningún liberal que esté en el Congreso, senador y diputado, sea parte de este golpe de Estado en representación del partido. El partido, su posición es clara. Llanismo versus efrainismo se enfrentarán en unas internas que prometen dejar secuelas al interior del PLRA, que si las trasladan a las generales, el más perjudicado será el propio PLRA. Si los afiliados al partido de Eligio Ayala quieren ganar las generales del próximo año, deberán buscar alianzas o concertaciones fuera del partido. La historia nos dice que la única manera de ganar a los colorados es con ayuda de otro sector político. Por de pronto, el sector llanista que apoya a Carlos Mateo Valmelli está buscando atraer al Frente Guazú. Yo siempre le tuve una gran admiración a la doctora Esperanza Martínez. Y acepto a Esperanza. Me parece que una mujer que está llamada a grandes cosas en la política paraguaya. Y el sector efrainista que postula a Efraín Alegre busca seducir al intendente de Asunción. No hubo un ofrecimiento formal, lo que hay es conversaciones, pero es para evaluarlo, no es fácil. Te adelanto que es una decisión muy difícil, porque si ya era difícil luego aceptar una candidatura a la presidencia, es más difícil una a la vice. En diciembre, el que gane las internas liberales tendrá la difícil tarea no solo de unir al partido, sino de buscar una fórmula para aglutinar a toda la oposición. Bueno, gran tarea. Primero unir el partido, luego a toda la oposición. Ahora, ¿cómo va la campaña, Efraín? Bien, ¿Qué tipo de campaña estás haciendo? O sea, a ver, ¿qué estamos consiste recorriendo la el campaña? Paraguay, Ajá. estamos recorriendo, hablando con la gente, Sí. y fantástico. Estuvimos, por decirte, este último fin de semana, el viernes estuvimos en un acto de unas 2.000 a 3.000 personas en Villarrica, el viernes a la noche. El día sábado estuvimos a la mañana en Alto Paraná, estuvimos en Olearia a la mañana, a la siesta estuvimos, está el senador Wagner, con él estuvimos en Mingaguazú, un acto también muy importante. A la tarde tuvimos otro acto en Ciudad del Este de unas 1.000, O sea, estás 1.500 todos los días en personas. contacto con la gente. El domingo a la mañana otro acto y luego en Villarrica. Estuvimos con 20.000 personas más o menos en 3 días el fin de semana. Y decime, y la idea es, digamos, estar a este nivel hasta diciembre. Claro, hasta el 22 de abril. Oye, ¿ustedes así calculan, por ejemplo, te pregunto, no sé si ahora nomás a mí se me ocurre hacer el cálculo, pero por ejemplo, de aquí, entre las visitas que ya hiciste, digamos, ¿verdad? Y a diciembre, vas a cubrir todo el partido, digo, porque obviamente primero estas son unas internas, o sea que vos me imagino que Sí. ahora estás visitando esencialmente a liberales, ¿verdad? Aunque pueden irse de repente a lo mejor. Sí, gente también, pero estamos haciendo también
sentido siguiente. Bueno, te voy a preguntar después de eso cuando hablemos lo de Mario, pero la unidad liberal, digamos, vamos primero por la unidad liberal. A ver, ¿qué tarea están haciendo los efrainistas, digamos, y vos en particular, para unir al PLRA en primer lugar? O directamente esa tarea vas a encarar después de diciembre. No. Es que la unidad en el Partido Liberal es la institucionalidad. O sea, lo que estamos haciendo es que el partido camine y transite por el camino de la legalidad y la institucionalidad. Esa es la unidad en los partidos, no hay otro mecanismo, sino la institucionalidad, dar las garantías de un proceso adecuado y que el 17 de diciembre los ciudadanos vayan a las urnas a votar y en base a esa votación se consolida y se integran las listas, senadores, diputados, etcétera, y todas las candidaturas. Ese es el mecanismo de los partidos democráticos, porque desde luego que van a haber diferencias, por eso hay movimientos que tienen posiciones dispares, pero bueno, por ejemplo, pero más allá de eso, el tema de la institucionalidad, finalmente, ¿cómo quedó lo del tribunal electoral? Porque como tiene que ser, de acuerdo a lo que dice el estatuto y la ley, y el tribunal que se ha conformado de acuerdo al estatuto, con 2 representantes del sector ganador, uno del segundo, otro del tercero y uno de consenso. Bueno, pero ellos, los llanistas, digamos, no reconocen ese tribunal. Bueno, ellos pueden... O sí, ya, yo te pero conozco ya una semana. No, ya es un no tema... sé si en una semana eso pasó. Es un algo tema diferente. resuelto por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ella reconoció a uno. Claro, es que no... o sea, en realidad lo que acá hubo es que unos tribunales que ya fenecieron en su mandato se pretendió resucitar. Lo que el tribunal dijo, bueno, estos están muertos y bueno, darle el certificado de defunción. Bueno, esto hay ya un solo tribunal que no está cuestionado, está firme y que es el que se ha elegido. Y este tribunal, digamos, que ya está firme o avalado, por lo tanto, por la justicia electoral, ¿verdad? Por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Los llanistas finalmente terminaron aceptando también o siguen cuestionando, te pregunto? Yo supongo que siguen aceptando porque ellos se presentaron ante ese tribunal como movimiento, o sea, ellos mismos se han encargado de ratificar. No hay ningún problema en ese sentido. La institucionalidad, digamos, es precisamente la principal fortaleza que tiene hoy el partido. Este partido que se rige por las decisiones que toma su directorio, por las decisiones que toma el tribunal y por supuesto las decisiones de la convención. No hay otro mecanismo, Mina. Después puede haber, así como los colorados, vos le ves sus internas feroces, desde luego hay una disputa, hay 2 modelos. Por un lado está Mario que plantea un modelo y por el otro lado está Peña que plantea la continuidad de Cati. Y bueno, y van a tener diferencias. No hay forma, no le podía decir, ¿sabe qué? Júntense todos, ustedes están. No, ellos van a poner a consideración de su electorado y los colorados van a resolver. Lo mismo nosotros, no hay nada nuevo en ese sentido. Hay internas e internas, tanto en el PLRA como en el Partido Colorado. O sea, hubo internas, digamos, donde las divisiones son más contundentes, donde la famosa grieta es más grande y que es difícil la reconciliación posterior. Por eso ustedes, de hecho, con Lugo ganaron, ¿verdad? Esas minas son leyendas que se plantean. No es así, yo te digo, acá dice, ¿qué interna? Yo me acuerdo de las internas entre Laino y Tito Sayer, eran clásicos, pero unas cosas formidables pero al final se hacían las elecciones, terminaba y bueno, a otras cosas, ¿verdad? Nosotros nunca hemos matado a un vicepresidente por disputas internas. El Partido Liberal tiene sus diferencias, llega a su momento, la gente elige y bueno, avanzamos para adelante. No, yo creo que sí se instala una leyenda sobre este tipo de cosas, sobre todo sobre el Partido Colorado, que ellos siempre terminan unidos y no están así. La historia te dice otra cosa. Claro, yo creo que yo ratifico que no están así. Yo creo que nosotros, como siempre ha ocurrido, estaremos más unidos que nunca. Y te digo más unidos que nunca porque no va a pasar lo que ha pasado en el 2013. A esta altura del año 2013 habían 3 proyectos, el candidato de Lugo, candidato Mario y nuestra alianza. ¿Verdad? Habían 3 y terminamos 3 y bueno, nosotros tuvimos 900.000, el otro tuvo 70, el otro 150. Si estábamos unidos ganábamos. Hoy todos, tanto el Frente Guazú, tanto los partidos que integran la concertación que lidera Mario Ferreiro, Rafael, Desiree Masi, Pachequería, Encuentro, todos estamos de común en una sola posición. Unidos vamos a llegar al 2018. Es lo que hemos hablado,
conversaciones que hemos tenido en estas últimas semanas, que creo que son sinceras. Así que yo creo que van a haber novedades muy importantes y muy positivas y vamos a llegar unidos. Yo soy muy optimista y no un optimismo en la ficción, no. Un optimismo que se sustenta en conversaciones y en realidades que hemos llevado adelante en estos días. Esto de la última hora, Jenny, no está Jenny acá para variar, bueno. Vos hiciste declaraciones, dice, Efraín afirma que no se cometerá el error del 2013. El presidenciable, el oficialismo, el PRD, Efraín Alegre, sino que la oposición llegará unida. Y dentro de estas declaraciones, en otra parte dice, expresó que con Cartes, el que no está a favor es el enemigo. O sea, el que no está a favor de Cartes es el enemigo. Con Cartes, dijiste vos, con Cartes, el que no está a favor es el enemigo. Y citó el caso de la gobernación de Guairá, donde el pecado de Rodolfo Friedman es no apoyar al presidente. Ah, o sea, sobre Cartes. Sí, sobre Cartes, dijiste, el que no está con él es su enemigo. Sí, claro. Nosotros sabemos bien, sí, tenemos 40 imputaciones de jóvenes y tenemos una tremenda persecución. Y bueno, y el caso de Guairá es un caso concreto. Imagínate que en el caso de Guairá se está discutiendo una cuestión que es absolutamente personalísima como la renuncia. Nadie puede renunciar por mí, solamente yo, ¿verdad? Nadie puede renunciar por el gobernador si no es él. Él se va y dice, yo jamás he renunciado, nunca envió ninguna nota de renuncia. Sin embargo, y lo dice muy bien el gobernador, de una manera que me parece genial, porque dice él, esto es como, viene y dice, no, murió el gobernador. ¿Y por qué dice que usted murió? No, acá tengo el certificado de defunción. Y viene el gobernador y le dice, no, yo estoy vivo, acá estoy. No, pero vos estás muerto porque acá tengo tu certificado. Es tan absurdo y ridículo, bueno, pero eso es lo que está pasando. Ahora, cuando vos decís que el que no está con Cartes a favor es el enemigo, o sea, él considera para el enemigo, Cartes, para claro, Cartes, claro, para Cartes. Sí. ¿Eso no pasa un poco contigo? ¿En eso no te pareces un poco a Cartes? No, la verdad es que yo, gracias a Dios, no tengo ningún parecido. No, pero en eso sos un poco parecido. No, esa es tu opinión. Obvio que esa es tu mía. opinión. No, Sí, no, sí. pero yo realmente. No digo yo no, en realidad yo tengo, no es mi opinión. Yo tengo, Sí, ahora te es voy mi a dar opinión. una, Porque por ejemplo lo que haces con lo que hiciste con el llanismo, digamos, ¿verdad? ¿Qué hice? Internamente. ¿Qué hice? No, que cuando en esta convención que mostró Jenny ahí, se le expulsó a 6 diputados, ¿verdad? Sí. Producto de la convención, pero vos como presidente no saliste a decir, ¿saben qué, muchachos? Esto no se puede hacer institucionalmente. La gente que es expulsada tiene que pasar por un tribunal de conducta. No dijiste es así. eso. No es así. ¿Qué te voy a explicar una cosa, no es así. En primer lugar fue una decisión de la convención, en primer lugar. Y no es la primera convención que resuelve esto. A lo mejor te cuentan algunas historias, pero no es así. No te vayas a olvidar que Alaíno justamente ya no fue uno de los que le había expulsado en una convención también. Pero después se lo restituyó por eso. Bueno, no, pero no. La justicia claro, pero me estás hablando de yo te estoy hablando de los mecanismos institucionales o me estás hablando de otra cosa. Yo te digo. De las dos cosas. No, la convención es la que restituyó. Pero no importa. Lo que te quiero decir, ¿sabes cuál es? Si me querés. Yo creo que me querés agredir en este tema porque es bastante agresivo que me compares con Cartes, pero de todas maneras te quiero decir lo siguiente. No, en este punto hay puntos en común, digamos. Ya sé. De todas maneras, yo te digo, hay una cosa muy clara, que yo por lo menos tengo muy claro. Yo creo que hay que caminar por lo que dice la ley y lo que dice la institucionalidad. Entonces yo no atropello ni la ley ni la institucionalidad, porque yo creo que la paz se logra caminando, transitando por la vigencia del Estado de Derecho. Pero es un concepto, pero es fundamental. Vos me estás yo te estoy hablando del concepto que vos dijiste. Espera, tengo discrepancias. Escúchame, lo que yo te estoy diciendo es sobre este concepto que puede ser en diferentes ámbitos, famoso, el que no está conmigo está en contra mía, o como vos dijiste acá, el que no está con Cartes, él lo considera ya su enemigo, ¿verdad? Es lo que podemos ver. Sí, estoy de acuerdo contigo de que en su forma de actuar suele proceder mucho así. Pero te digo más de que en ese sentido, vos también muchas veces procedes así. ¿Por qué? Porque muchas veces yo creo que vos, el que no está contigo también ya es tu enemigo o te agrede, como vos mismo. Yo, por ejemplo, de verdad digo, vos creo que hoy, esta vez tenés posibilidades de ganar las nacionales. Yo te estoy viendo a ver si me voy a Clorinda o a Formosa, bueno, me quiero ir tan lejos. Al contrario. No, porque vos, yo creo que tenés este concepto, vos tenés este concepto que basta que uno te contradiga en algo, ¿verdad? Que ya... Ay, pero vos me estás agrediendo, estás muy a la defensiva siempre, ¿verdad? Vos me estás agrediendo, no, o sea, yo te estoy manifestando mi percepción
en todas este maneras, punto que vos dijiste, esto de que no, esto que vos decís, que el que no está a favor, él lo considera su enemigo. Entonces vos también tenés esa actitud del que no está a favor de Efraín, más o menos es tu enemigo. Y no es así. Yo puedo no estar a favor está bien, tuyo y no ser tu entiendo que enemiga. yo entiendo que vos pensás eso, pero está bien, yo respeto tu pensamiento, pero te voy a Pienso decir, igual que vos. te voy a decir una cosa. Yo no tengo ningún problema con gente que no esté conmigo. Al contrario, fíjate vos de que nosotros competimos y la mayoría de los que competieron conmigo hoy estamos trabajando juntos. O sea, no son mis adversarios, al contrario. Nosotros... No, y él también está con Javier Zacarías, que si es por eso compitió con él, le dijo de todo, debe estar juntos. Sí, entonces nuestra... No es de él después. Yo sé que ustedes se arreglan muchas veces con Dios y con el diablo. El momento, te digo yo, de la disputa, porque vos te referís a eso, me imagino acá, que hoy día el que no está con él lo considera su enemigo. Entonces te digo nomás de que ese tipo de actitudes no tienen, lo tienen varios políticos, no es que vos también, solo vos y Cartes son así. Hay varios que tienen esa actitud de que, no está conmigo, es mi enemigo, ergo es mi enemigo. Yo creo que no, yo por lo menos no veo así. Con los llanistas son medio así. No, lo que pasa es que lo que ha pasado con el sector de llano no es una cuestión conmigo, es una cuestión... Nosotros tuvimos 8 sesiones del directorio donde resolvimos la línea partidaria, donde ellos mismos votaron esa línea partidaria. O sea, en la posición en contra de la reelección de Cartes, en contra de la reelección de cualquiera de las fue formas. en todas las instancias ¿verdad? liberales. Pero no solamente después de que yo haya sido presidente, porque algunos dicen, no vino Efraín. No, antes ellos votaron todo por esa posición. Cuando Tito era presidente, yo como presidente ratifiqué la resolución de Tito Saía. 2 convenciones. Entonces, y una historia del partido. Esa es la historia del Partido Liberal. Entonces, cuando ellos van a acompañar a Cartes en esa posición, no están en contra de Efraín Alegre, están en contra de la historia del Partido Liberal. No es conmigo el problema, es contra la institución. No hay más institución que el directorio, no hay más institución que la convención y que una historia. No sé si entonces, no se trata de un problema, no es un problema personal, yo no tengo ningún problema personal con ninguno de ellos, es un problema de orden político. A mí me preocupa sobremanera que si no fuera por obra y gracias de la ciudadanía que salió, porque fíjate vos de que construyó mayoría tanto en Senado como en diputado para la reelección, casi. La gente le dijo que no, la gente. Si no fuera por la gente, hoy estábamos ya en trámite de la consolidación de un modelo autoritario. Tengo que ir a una brevísima pausa y enseguida volvemos con más preguntas a Efraín Alegre, precandidato a la presidencia de la República. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte. No, porque vos... Dale día libre a la experiencia. Estos 25 años contigo se vienen cargados de regalo. Solo por agosto te regalamos 250 megas para navegar en Facebook con cada minicarga desde 5.000 guaraníes. Y además, pagando tus facturas Tigo con tu billetera Tigo Money, te regalamos 500 megas. Gracias por estos 25 años contigo. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro, segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Te acompañamos en tu camino, hoy y siempre. Barcos y Rodados. Sanicer. 29 años evolucionando en el mercado. La empresa líder
Así de simple. Solicita el dinero que quieras al plazo que quieras. Llama al 419-3000 o visita la sucursal más cercana en todo el país. Hablar de impacto es hoy un sinónimo de elegancia, estilo y variedad de diseños que marcan tendencia en amoblamientos residenciales y corporativos. Muebles fabricados con calidad internacional que se adaptan a cada uno de tus espacios con la garantía de una empresa orgullosamente paraguaya. Visítanos en el showroom de la fábrica de San Lorenzo o en nuestra tienda del Shopping del Sol. Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, atención que Sanicer tiene 29 años evolucionando en el mercado. Ya sabes que es la empresa líder en artículos para toda la terminación de tu construcción, con calidad, garantía y asesoramiento. Acércate a Sanicer y conoce todo lo que tienen para brindarte el confort que buscas. Avenida Eusebio Ayala, casi 1 de noviembre. Esto es al lado del viaducto de General Santos. Teléfono 208-250. Sanicer, construyendo juntos. Ofertas semanales. Acuérdense que este sábado ya es el primer sábado de septiembre, ¿verdad? Bueno, este sábado 1 de septiembre te invito a que si estás en construcción, anda a Sanicer, ahí se lo decía Ayala, porque tiene una feria en su estacionamiento impresionante con una oferta maravillosa. Así que este sábado, la oferta de Sanicer, no te pierdas. Envíos también a todo el país, puedes ir a elegir y ellos te envían a donde vos estés. Bueno, y si estás buscando amoblar tu casa, cambiar o tu oficina, no lo dudes, visita las tiendas de Impacto. El Universo Impacto te espera en el showroom ahí de la fábrica, en San Lorenzo, kilómetro 2, o en la tienda del Shopping del Sol, que realmente está divina. Y también fíjate que tiene para oficinas, o sea, toda la parte también de oficinas, no solamente de hogar. Impacto, todo para tu hogar y tu oficina en un solo lugar. Bueno, inscribite gratis, atención, al paseo en bici de Pharmacenter. Esto es el domingo ahora, 3 de septiembre, desde las 7 de la mañana. Prepárate para recorrer 18 kilómetros. Empezando ahí en la avenida España, esquina Senador Long, que es uno de los locales de Pharmacenter. Pero inscribite ya, desde mañana. Te puedes inscribir, ya sabes que en cualquiera de las sucursales de Pharmacenter. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Bueno, y nada mejor que invertir en propiedades. Hacelo a través de la loteadora. Ahí tenés 2 urbanizaciones, Emboscada 2 y Emboscada 3. Pedí a un consejero que te lleve hasta la urbanización. Discutí los pagos, cuotas realmente accesibles. La loteadora 752-769. La loteadora inmobiliaria, tu inversión más inteligente y segura en la vida. ¿Qué me decís? Ah, bueno, la encuesta tenemos... Sí, Jenny. queremos agradecer a la gente de Nulat por manejar nuestras redes sociales. Consultamos, ¿crees que Efraín Alegre tiene oportunidades de ser presidente en el 2018? El 39% dice que sí y el 61% dice que no, en base a 3.676 votos. Muy bien, pueden seguir votando, hasta las 11. ¿Hasta las 11, chicos? Sí, hasta las 11. Hasta las 11. Bueno, el 40% prácticamente te dice que sí. Es un buen inicio tener 40% por ahí. No se puede quejar. Sí, sobre todo en Twitter. Sí, bueno, pero nosotros decimos que esta no es una encuesta rigurosa, obviamente. Claro, por una eso. encuesta que donde la gente Acá le dio perdedor a Marito la otra vez. Exacto, sí. Le dio perdedor a... Encuestas y encuestas. Así es, ¿no? Esta siempre decimos que no tiene ninguna rigurosidad, sino que es simplemente... Ustedes saben cómo son los votos en Twitter, ¿verdad? No se puede votar 2 veces, pero bueno, hay gente que... Hasta 11 se puede votar. ¿El mismo personaje? Sí. Hasta 11 direcciones. Ah, direcciones, pero...
el Twitter porque es muy manipulable. ¿Y cuál es el menos manipulable dentro de las redes? El Facebook es menos manipulable. Ah, el Facebook es menos. Hasta uno. Y a ver, ¿y el Facebook se puede hacer también Sí. encuestas, chicos? Yo con esas cosas no entiendo nada. Es más ¿Sí? seguro. ¿Ustedes? ¿Cómo? El Facebook es mucho más seguro. Ajá, no, ahí no se pueden hacer 2 votos. Y se puede, la gente fabrica Perfiles, pero, esas cosas. pero Es más difícil. Es más difícil que el Twitter. Sí. Bueno, a ver, en relación a más allá del Partido Liberal, ¿verdad? Está tu interna, luego están las posibilidades de hacer. La política de ustedes, votada por la convención, es hacer alianzas. Sí. Lo que significa que se tiene que acordar previamente entre los partidos o movimientos, partidos tengo entendido que tienen que ser partidos, con los que se acuerde y luego cada uno vota en su respectivo partido. Así es, ¿verdad? Es así. Bueno, ustedes, digamos, ya han decidido 2 cosas, que sea vía alianza y que el candidato a presidente sea un liberal. Sí. Es así, o sea, el que salga electo de una interna liberal. Del Partido Liberal. Correcto. Si por ahí alguien, yo quiero ser candidata, ¿verdad? Puedo ir y presentarme a la interna liberal si hay acuerdo. Pero yo sí me voy, por ejemplo, y hay 4 liberales nomás que quieren que yo sea también candidata. ¿Me puedo ir a escribir? Así de fácil. Sí, el directorio te puede autorizar. Al directorio tiene que autorizar. Partido, claro. O sea, tiene que tener la autorización mayoritaria, obviamente, del directorio, ¿verdad? Y ya puede participar. Sí. Así de fácil es. Así de fácil. Somos un partido muy abierto. Mira, nosotros en estas conversaciones le hemos planteado incluso hacer unas elecciones a padrón abierto, con padrón nacional. Fuera de... Mario. Claro, a Mario o a otros, no solamente a Mario. Si no fue posible, pero bueno, lo que quiero decir que nosotros en ningún momento rehuimos a participar con otros sectores y a competir. Y sobre la competencia y sobre el resultado de las mismas construir las alianzas. Ahora, es cierto que nuevamente han conversado, aparte de que hay varias conversaciones, decías, con todos los sectores, es cierto que a Mario Ferreiro nuevamente le han propuesto la posibilidad de ser tu vicepresidente, porque tenés que elegir un vice, obviamente, ¿verdad? Sí, o sea, la alianza... Todavía no tenés un vice. Claro, la alianza que nosotros desde luego planteamos dentro del partido es el de la presidencia que lleva el Partido Liberal, electo el 17 de diciembre, y la vice a uno de los partidos componentes de los partidos aliados. Y en esos términos estuvimos hablando con Avanza País realmente hace bastante tiempo. Bueno, a mí me parece lo importante, te diría, mira, en primer lugar, de que tenemos un entendimiento y una firmeza en el sentido de que la alianza es un hecho y que vamos a llegar juntos. O sea, en eso no haya ninguna discusión. Ahora lo que estamos viendo es la conformación de la chapa como una de las cuestiones. Y después está, por supuesto, la participación en el gobierno y bueno, todo lo que hace a la parte programática y al proyecto. ¿Y Mario qué le contestó hasta ahora, digamos? Que estamos, es más, lo ha hecho públicamente en varias entrevistas donde él claramente señala de que vamos a llegar juntos, ¿verdad? Pero que sea tu vice. No, sobre eso, digamos, no es un tema que nosotros discutimos. Nosotros hablamos con ellos sobre la base de ver un vice. Ellos manejan distintos nombres. O sea, no hubo una propuesta tuya o de decir, ¿sabes qué? Me gustaría que Mario, o no sé, a Mario directamente, ¿por qué no sos mi vice? ¿Nunca le dijiste eso? Bueno, se habló también. Lo que pasa es que él quería ser presidente. Sí, él había declarado y había declarado también en varias ocasiones de que no tenía interés en la vicepresidencia. Entonces es difícil decirle, che, ¿por qué no vení de vice? Porque dijeron que sí se habló, dijo, por eso, sinceramente. Yo no estuve acá, te cuento, la semana pasada, pero se dijo. En algún momento también, hace 15 días, se habló de esa posibilidad. Sí. Pero como te digo, esa es una cuestión muy interna de ellos, ¿verdad? Es una cuestión que... Pero hubo un ofrecimiento de ustedes. Se habló de eso, se habló de esa posibilidad. Y aparte, ante la posibilidad de ofrecerle la vicepresidencia a Mario contigo, ¿verdad? ¿Qué más le ofrecen ustedes a Avanza País para que Mario deje, porque viste que él es intendente, digamos, un cargo interesante también tiene, ¿verdad? Para que venga, deje la intendencia y venga a la vice, viste que uno negocia todo este tipo de cosas, obviamente, la gente no sé por qué no quiere decir espacios de poder, cargos, como se llame, digamos. No, ¿le han ofertado algo más o no? No hablamos de esos términos. Nosotros hablamos sobre la necesidad de llegar aliados. Él lidera un sector muy importante de partidos y movimientos. Entonces
primer lugar, cómo elegir la chapa, discutir nombres, quedamos en discutir nombres, y hablamos de participación, 3 cosas, ¿verdad? Una es la chapa, la otra es la propuesta, la construcción de una propuesta común, y el tercer tema es la participación en el gobierno. Es decir, bueno, nosotros estamos y bueno, algunos serán ministros, claro. etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas se tiene que discutir. Y eso, justamente la Y participación hablamos del gobierno. bastante, nosotros avanzamos, tanto avanzamos que hoy estamos comprometidos, tenemos un borrador de acuerdo para la alianza. Lo mismo estamos haciendo con el Frente Guazú ¿Con en quién este están momento. más avanzados? ¿Con Avanza País? Con Avanza País estamos más avanzados porque iniciamos antes las conversaciones, ¿verdad? Venimos llevando ya unas conversaciones de hace bastante tiempo, entonces se fueron desarrollando algunos borradores también con el Partido Demócrata Progresista, con Desiree Mas y Rafael, tenemos también ya un entendimiento hace tiempo. ¿Y qué le Con proponen? Frente Guazú también estamos hablando ahora, estamos tratando exactamente, pero vamos bien, vamos muy bien. ¿Y qué Avanza País, por ejemplo, ahora Mario, aparte de proponerle la posibilidad de la vice, etcétera, etcétera, el tema cuando ustedes hablan de espacios de poder dentro del futuro gobierno, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se administra eso, Efraín? O sea, a ver, son 12 ministerios, 2 entes binacionales, ¿cómo se hace eso? Mira, son espacios, nosotros hablamos hay diversas propuestas sobre el tema, ¿verdad? Hay gente que plantea directamente que en base a la cantidad o a la participación que ha tenido en términos electorales en su lista de senadores. Anteriores a lo ahora las elecciones próximas. En las próximas. Conforme el resultado de las elecciones del 2018 en las listas nacionales, por ejemplo, la lista de senador, se puede tomar como referencia para decir, bueno, en base a eso le corresponde participar. Ese es un criterio que seguramente, yo les decía, hay que complementar con el criterio también de la idoneidad, por decirte, hay partidos que en sus filas tienen personalidades que pueden hacer un buen trabajo en un sector. Bueno, eso también hay que tener en cuenta. Y hay otros que tienen otro sector, por decirte. Yo recuerdo cuando estábamos en obras públicas para hacer la costanera, le trajimos a Charlo Garay. Algunos me retaron, algunos correligionarios míos me dijeron, pero hay otro ingeniero que... Bueno, pero este es el que está trabajando hace 20 años, el que sabe. Traigámoslo a él y con él, por eso se sacó también adelante. Entonces, yo creo que hay que tener un poco ese criterio, por un lado, de la participación conforme, digamos, a su presencia en el Congreso Nacional. Me parece una buena referencia política porque también es una manera de comprometer el trabajo con esto y con la idoneidad o con las figuras que cuenta cada partido. Ahora, Avanza País, aparte de proponerle lo de Mario la vice y alguna proporción en el gobierno, etcétera, en las listas de senadores ustedes plantean que cada uno vaya con su lista de senadores o hay posibilidad de... Es lo más fácil, ¿no? Lo más fácil es que cada uno vaya, pero hay también una discusión al respecto sobre integrar la lista de senadores. No es muy fácil. ¿Y ahí cómo se integraría? Y es complicadísimo, por eso digo, se está discutiendo. Yo no descarto esa posibilidad. Se hizo, de hecho, en aquella alianza, la Hino Filisola, se había integrado la lista del Congreso. ¿Y ahí cómo se integra, digamos? O sea, vamos a suponer que nos pongamos de acuerdo e integremos, ¿verdad? Bueno, y se integra por las proporciones. Pero después, ¿dónde se hace ese interno? Y cada partido elige por decirte, en aquella ocasión, te pongo el ejemplo concreto, la Hino Filisola. No me acuerdo como en esa fue un acuerdo de 2 partidos. Entonces, se acordó la cantidad de senadores, por ejemplo, para el encuentro. No recuerdo en este momento cómo era. No importa cómo era, vamos a suponer uno y era seguramente no lo que tenía, claro. Entonces, el partido, ¿qué es lo que hace? Elige los lugares que le corresponde. Si a mí me toca, por decir, los impares, por decirlo de alguna manera. El 1, el 3, el 5, bueno, eso es lo que se elige en el Partido Liberal. En el Encuentro Nacional le tocó los pares y bueno, ellos eligen el 2, el 4, el 6. Ese es el mecanismo de la alianza. Ahora es un poco más delicado, más difícil porque son más partidos. En aquella ocasión era un acuerdo entre el Partido Liberal y el Encuentro Nacional. Hoy le tenés al Frente Guazú, que tiene PDP, su presencia 5, el PDP tiene 3 en el Congreso, en el Senado, Avanza País tiene 2, Encuentro tiene 1. Ahora, escúchame una cosa, y eso mismo que están... Y otros que no tienen, pero que tienen la expectativa de tener ahora. Claro. Eso te iba a decir. Por ejemplo,
oposición. Vamos a poner dos nomás, Frente Guazú y Avanza País y el partido de Desiré y Rafa, ¿verdad? Para ser más fácil. Y vamos a suponer que acuerde, bueno, mira, Desiré hizo un ministerio, te vamos a dar, ¿verdad? Y a vos, Frente Guazú, 3 y a vos, Avanza País, 3 y el resto para nosotros. Te digo cualquier verdura, bueno. Y ahí, ¿qué pasa, por ejemplo, con ese proceso de unidad, como te digo, interna del Partido Liberal, ¿verdad? Para que vos también le ofrezcas a Mateo Valmeli, vamos a suponer que pierda, ¿verdad? Y vos ganás la interna liberal. Pero ponerle que él, vamos a suponer, te digo cualquier cosa que tenga el 30% y vos el 50 y pico y el resto no se haya ido a votar, qué sé yo, no sé, en blanco, ¿verdad? Para que ese porcentaje también de que le votó a Mateo o a Martín Saneman, ¿verdad? Vamos a suponer que tenga un 20, un 30 y vos un 50, qué sé yo, ¿verdad? A ellos no le vas a incluir en esta propuesta de unidad en el sentido para después del 2017. El partido va a tener también su participación. Yo creo que todos participan en base a un acuerdo que se haga. El partido también tendrá el suyo, como corresponde, obviamente, ¿verdad? No, lógico, van a tener en mayor proporción, seguro. Pero lo que yo te digo es que, ¿qué pasa con el otro sector que también es del partido? También van a participar, ¿verdad? Yo creo que la mejor manera de lograr consolidar un proyecto, porque nosotros lo que estamos diciendo es pensar en un proyecto a 10, 15 años de poder, no pensar a 5 años, porque obviamente... Por eso le vas a ofrecer a los llanistas también algo, lo que te digo de ministerio, o sea, después de la interna, obviamente. Yo creo que la alianza, ganando las elecciones, debe integrar a todos los sectores de alguna manera, sí, en base, reitero, en base a las figuras, porque no es una cuestión de integración, como se dice, por cupos, porque eso es bastante perjudicial cuando uno cree que es dueño de un cupo y de un espacio. No, se participa, pero en base a ciertos criterios, ¿verdad? Criterios de idoneidad, criterios de especialidad, criterios de compromiso, etcétera, etcétera. En base a eso se integra y es lo que se hace en todos lados, en donde funcionan las alianzas, como es lo que hacen, por ejemplo, en el Frente Amplio en Uruguay. Ahí hay una experiencia fantástica. Por eso no hay mucho que inventar. Yo creo que tenemos que ir a ver un poco las exitosas. Ahí tenés acá en Uruguay, tenés en Chile también la concertación, donde ahí estamos hablando de 30 partidos que logran el entendimiento y la participación. Cuando vos hablas de, también en esta entrevista que hasta ahora no sé, de última hora, hablas de los sectores democráticos, digamos, ¿verdad? Integrar a los sectores democráticos. Por ejemplo, señaló que para ganar tenemos que sumar todas las fuerzas democráticas. Te pregunto, en caso que pierda Mario Abdo, muchos dicen que también inclusive un sector del Partido Colorado, en este caso del Mario Abdismo, si llega a perder obviamente, podría ir aliados con ustedes, no así con la formalidad, porque esto ya es post 17 de diciembre, pero vos tenés expectativas que un sector colorado, ¿y por qué digo Mario Abdo? Porque es con el que más afinidad tenés, no con el cartismo, digamos. Obviamente el cartismo no te va a apoyar a vos precisamente, pero digo, ¿tenés expectativa que uno de los sectores que pierda, así como se dio en 2008, ¿verdad? 8 es Lugo, sí, 8. También te vote si sos... La encuesta dice que hay un 33%, algunas, otros más, otros menos, pero más o menos en ese orden, un tercio de colorados que dicen que si pierde su candidato no van a acompañar al ganador. Hay un 33%, eso dicen las encuestas. Pero no es nada nuevo, por eso te digo, aquí hay una leyenda de que el Partido Colorado no tiene fuga. En el 2000, ¿para qué vamos a ir lejos? No, claro que tiene en el 2000, ya, el voto duro es un porcentaje nada más. En el 2013 nosotros tuvimos cerca de 900.000 votos y la lista de senadores del Partido Liberal tuvo 550.000. Es decir, una diferencia de 300.000. Así es, sí, claro. Uy, entonces, no hay voto duro. Evidentemente que la ciudadanía cada día... Pero vos crees que va a haber... Y eso ocurre en todos los partidos, tampoco sí, no quiero... No, lógico, no solo en el tuyo, lógico. No, desde luego que eso por ejemplo, si los llanistas, para algunos dicen, o sea, yo entre ellos en realidad, que esta vez en el 2018 puede haber como que alianzas transversales, así en el sentido de poniendo como los dos partidos tradicionales, Partido Colorado y Partido Liberal, ¿verdad? Porque obviamente, por ejemplo, los llanistas, las llanos creo que tienen efectivamente más afinidad tal vez con
creo que tiene más afinidad contigo que con Cartes. O sea que según quién gane o quién pierda, por ejemplo, ¿verdad? Le va a gustar más que, no sé, que ¿entendés? A lo mejor ya no prefiere que gane. ¿Quieres comprometer? Mira, sí pasa esas cosas. ¿Verdad que pasa? Vamos a ver. Pero tenés expectativa. Yo creo que lo interesante es que la carrera está abierta. Sí. Yo creo que estas elecciones son fantásticas para por eso ahí está mi querido amigo, un gran politólogo que nos está mirando ahí, Pizzetti, Ayrton. Ellos están todos apasionantes lo que pasa en Paraguay acá. Sí, acá. Vienen todos, van a venir a mirar y a estudiar porque realmente esto es unas elecciones abiertas. Sí, como nunca, nadie hoy puede decir va a ganar lo otro. Oye, hay unas elecciones abiertas de acuerdo a cómo se vaya. Muchas cosas tienen que darse todavía para que, ¿verdad? La balanza. Para que se definan las cosas. Por eso yo siempre digo que estas elecciones para el 2018, por primera vez, yo no podría hacer un pronóstico. Altamente competitiva. Altamente competitiva. Te digo que, por ejemplo, yo creo que, no me importa también si te enojas conmigo, porque vos no sos siempre ángel conmigo, pero yo creo que es una de las únicas veces que tenés posibilidades reales de ganar la presidencia de la República. Porque como es tan grande la división dentro del Partido Colorado, si ellos no logran arreglar, ¿verdad? Y llega a ganar Santiago, yo creo que tenés obviamente más chances de ganar la presidencia. Por eso te digo que hay tantas combinaciones posibles que es muy difícil hoy decir. Antes no, te digo sinceramente, antes vos decías, a ver, ¿quién va a ganar la interna colorada? Era lo importante, porque casi seguro que ganaba el Partido Colorado. Hoy ya eso no es así. O sea, además también hay un hartazgo importante de la ciudadanía. Hay muchas cosas que hay que no sé si hay hartazgo del Partido Colorado, son en todo caso hartazgo de figuras y estas cosas. Sí, porque no, yo no dije eso. Yo no dije eso. No, yo creo que el Partido Colorado es un partido fuerte, muy popular y con gran simpatía, pero sí está cansada de algunos liderazgos que yo veo como nunca o como ocurrió en otros momentos, ¿verdad? También tampoco no es la primera vez que va a ocurrir esto, ¿verdad? Pero tanto a nivel nacional como a nivel municipal. Sí, hemos visto ahora en las últimas elecciones, digamos. Con Burr también, pero también a nivel nacional. Lo que digo nomás es que hay una condición donde la gente está buscando realmente el cambio de este modelo que sobre todo fue muy claramente, representa claramente un modelo que se restringe a gobernar para un pequeño sector, y eso hay un sentimiento y un gran reclamo ciudadano, y eso va a tener una incidencia. Bueno, de todas maneras, si llegas a ganar, Efraín, ¿me vas a por lo menos dejar que me exilio, me autoexilio o no? Mira, vos sos la primera que te vas a quedar y después creo que vas a decir yo que pensaba realmente cómo me pude haber equivocado tan grande. Me equivoqué tantas veces que por qué no equivocarme una vez más. Bueno, no, muchas gracias, de verdad. El mensaje que quieras dar a todos los que te... decir de que estamos comprometidos con un proceso de cambio y con una construcción de una gran alianza, una alianza nacional de todos los colores, de todos los sectores, con un protagonismo importante de Colorados también. Gracias por venir nuevamente. ¿Estás dispuesto a debates y todo esto, sí? Claro que sí. ¿Estás? Bueno. Porque parece que los colorados ya no quieren más debatir entre ellos, ¿verdad? Me dijiste que ya no están queriendo más, creo, debatir. Vamos a hacer un debate entre los tres liberales entonces en algún momento. Tenemos tiempo para divertirnos. Hay tiempo. Bueno, atención que cuando de construcción se trate, ya sabes, desde el cimiento hasta el techo, Mateco la solución, Servicio personalizado, rápido y eficiente con una infraestructura y garantía de seriedad. Mateco es una empresa con vasta experiencia que ayuda a convertir sueños en realidades. Encontrás todo lo que necesitas en un solo lugar, así te ordenás en tu administración de la obra. Avenida Madame Lynch, casi en Ciudad Ayala. Teléfono anotá 501-700. Mateco, 20 años creciendo juntos con calidad y cantidad garantizadas. Bueno, y agradecer siempre a Confitería El Molino, toda una tradición en Asunción, ahí en España, casi Brasil. Teléfono 021 22 53 51, 021 20 40 31. En la web www.confiterialmolino.com.pi. Gracias nuevamente y hasta la próxima, Efraín. Hasta la próxima. Gracias. Ahora sí, breve pausa y estamos con el conflicto docente en un instante. Plantéatelo así, aprovecharlo. Sanicer, 29 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento.
cargados de regalos. Contratá tu plan de TV familiar o 3 megas de internet para tu hogar por solo 90.000 guaraníes cada uno por 5 meses. Y disfruta de las señales Full HD sin costo. Gracias por estos 25 años contigo. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaí, próximo a la zona de influencia del futuro, segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hablar de impacto es hoy un sinónimo de elegancia, estilo y variedad de diseños que marcan tendencia en amoblamientos residenciales y corporativos. Muebles fabricados con calidad internacional que se adaptan a cada uno de tus espacios con la garantía de una empresa orgullosamente paraguaya. Visítanos en el showroom de la fábrica de San Lorenzo o en nuestra tienda del Shopping del Sol. Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Hipogloss sabe que lo más importante para vos es cuidar y proteger a tu bebé. Por eso, cuando aplicas Hipogloss en cada cambio de pañal, gracias a su exclusiva fórmula triple acción, cicatriza, regenera la piel y crea una capa protectora que la protege de la humedad. Hipogloss, la protección recomendada por generaciones de madres y pediatras. Odontos, una organización al servicio de su salud bucal. Por una mínima cuota mensual, usted puede acceder a todos los tratamientos odontológicos. Una boca sana es posible con Odontos. 24 clínicas odontológicas propias con más de 200 profesionales que abarcan todas las especialidades de la odontología moderna. Planes para familias, empresas, cooperativas y asociaciones. Mantenga su salud bucal siempre. www.odontos.com.py. Seguinos en Instagram y Facebook. Te acompañamos en tu camino hoy y siempre. Barcos y Rodados. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, estamos con el conflicto docente. La semana pasada estuvieron en huelga, así que en un ratito, hoy hay novedades también desde el Ejecutivo, así que vamos a conversar con los docentes en un ratito. Pero antes le digo que la pomada de Hipogloss, ya sabes que protege la piel de tu bebé contra las paspaduras en cada cambio de pañal. Hipogloss genera una barrera protectora sobre la piel y la mantiene humectada y protegida. Hipogloss, la protección en la que vos confías y recomendada por generaciones y generaciones de madres y pediatras. Elegí Hipogloss. Bueno, Odontos, ya sabes que es una empresa paraguaya de odontología prepaga. Eso significa que pagas unas cuotitas y tenés la atención a full y podés mantener una boca sana, que cuesta tanto, porque ustedes saben que el servicio odontológico es un servicio caro. Sin embargo, pagando unas cuotas, tenés el servicio de la prepaga. Ya sabes, Odontos, salud bucal para todos y en todo el territorio nacional, porque tiene 32 locales propios a nivel país, 250 profesionales. La sede central queda, les digo dónde, Palma, esquina Nuestra Señora. Teléfono a anotar para pedir justamente un consejero que te diga cuál es el servicio, la cuota. 458-299 o 0985-393-200. O si no, muy fácil, busca en Facebook Odontos y ahí tenés todos los datos. Hacelo ya, sin falta. Bueno, estamos con Eladio Benítez, él es secretario general de UNE, gremio docente, obviamente. Eladio, ¿qué tal? Gracias por venir. Muy buenas noches, Mina, un gusto estar contigo. Y con Gabriel Espínola, viejo dirigente, no por la edad digo, sino que digamos histórico dirigente de la OTEP, hoy OTEP auténtica, porque se ha dado una división en ese gremio histórico y quedaron en dos. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buenas noches, Mina, a la audiencia también. Muy bien.
¿Hace cuántos años que nos conocemos, Gabriel? A ver, poco, 20, 30, más de 30 años hace. Sí, ya bastante tiempo. En la época de la dictadura, a nivel sindical, compartimos varias luchas con Gabriel Espínola, ¿eh? Sí. Inclusive a nivel estudiantil, pues estudiábamos economía los dos. Después me echaron. No me permitieron escribir Fui más. tu delegado adjunto, Sí. que le ganamos a los colorados. Le ganamos a los colorados, ¿te acordás? Entonces, no encontraron mejor cosa que echarme. O sea, viste, persona no grata. Sí. Viste que se reserva, tipo los restaurantes que se reserva La admisión. la admisión. Qué ridículo. ¿Vos podés creer que eso haya pasado? Llevamos escribana, todo, obviamente, al divino botón, ¿verdad? No, al otro año, cuando salí delegada electa con él, mi adjunto, ya no me permitieron escribir, pero bueno, de todas maneras, yo no quería luego. Bueno, a ver, estamos con el informe sobre la huelga, Jenny. Asimismo, en este informe, datos sobre la última huelga de docentes. Son varias las huelgas de docentes que viene soportando el gobierno Cartes. La de la semana pasada fue de 48 horas. Unos 50.000 a 70.000 educadores se sumaron al paro. Un total de 1.300.000 alumnos fueron los afectados por la medida de fuerza. Los docentes exigen el incremento salarial para el sector, pero gobierno y gremios no se ponen de acuerdo. Los sindicatos plantean una suba del 32% para el 2018, la mitad desde enero y el resto para el segundo semestre. El gobierno aduce que este pedido implicaría un impacto de $450 millones en el presupuesto del año entrante. La propuesta inicial de Hacienda fue la de un aumento gradual de 8% para los que tengan 20 años y más de docencia, 5% para los que cuentan con 5 a 20 años de docencia y 0% para los de 1 a 5 años, y un adicional del 3% para los que aprueben cursos de capacitación. En total, se estima que el número de docentes en todo el país es de unos 80.000. Esta tarde, el presidente de la República, Horacio Cartes, dispuso el aumento salarial del 12% para todos los maestros y funcionarios administrativos del Ministerio de Educación desde enero del 2018. Los docentes tendrán un aumento automático y progresivo del 12% por año hasta llegar a los 3 millones de guaraníes, más la inflación en un plazo de 4 años. Ahí está. Bueno, primero, los motivos de la huelga. El grado de acatamiento de la huelga fue altísimo. ¿Cuántos docentes hay más o menos en todo el país? ¿80.000? ¿Cómo decimos ahí? 82.000. Ah, cerca de 80.000. ¿Y cuántos más o menos fueron a la huelga? Sí, Nosotros estimamos que el segundo día llegamos a un 95% de acatamiento. Altísimo. Sí, si no hubiésemos tenido la respuesta tampoco. Claro. Bueno, en realidad hay dos elementos que uno es el altísimo acatamiento y el otro es que Riera está organizando un acto de docentes para con el candidato oficial y el presidente Carter el próximo sábado. No se podrían presentar con las manos vacías en ese acto. O sea, hay un motivo también político. Claro que hay un bueno, motivo. pero hay que quitar ventaja de las situaciones políticas también. Yo siempre digo que en momentos electorales, ¿verdad? Es donde los políticos, tanto parlamentarios como ejecutivos, ¿verdad? Son los que están, digamos, más dadivosos, digamos, con los sectores en general, digo, ¿verdad? Porque como están en época electoral, es el momento de hacer todos los pedidos, porque son más dadivosos que en otras fechas, digamos, ¿verdad? Entonces, aunque tengan intereses electorales, ay, bueno. Claro, la legitimidad del reclamo no está ensombrecida, por cierto, por el año electoral. Esto es una deuda histórica, el cumplimiento de la ley 1725, el salario básico profesional, la carrera docente, venimos arrastrando. Fíjate, mira que hoy estamos en 1.964.000 guaraníes el salario del profesional de la educación. ¿1.964.000? Espera, esto es 1.964.000, es por 4 horas, ¿verdad? Sí, es. Porque el horario docente es 4 horas. Efectivamente. Y doble turno es 8, ¿verdad? Lógicamente. En la región, el salario por 20 horas semanales es $520. Nosotros estamos en 320. Bueno, y ustedes lo que pedían, a ver, para que la gente entienda bien, ustedes pedían que el salario, ¿verdad?, del docente por estas 4 horas, que es por un turno, ¿verdad?, sea de 3 millones o cuánto era. El año pasado acordamos, firma mediante, ratificada este año, llegar a 3 millones en un proceso. Llegar a 3 millones en un proceso. Bueno, y habían acordado esa vez, en un proceso, ¿era cuántos años? Determinamos 5 años y el primer año se fue al tacho, pues se vetó el presupuesto del presidente. Se vetó el presupuesto. Sí, Mina. Sí. Con el
mencioné este tema para una claridad, para que la ciudadanía entienda justamente, ¿verdad? En el año 2016... ¿Quieres mostrar la planilla? A ver, ¿dónde? ¿Allá? Paso 1 también. Bueno, así lo veo. En el año 2016 nosotros acordamos un ajuste partiendo de un salario de 1.824.055 a 3 millones de guaraníes. Ese sería el tiempo, o sea, en 5 años, en forma gradual, dándose un ajuste del 12.9%, se llegaba al salario básico profesional. En 5 años. En 5 años. O sea que en 5 años ustedes iban a ganar 3 millones. 3 millones de guaraníes. O sea, ajustado a los desgastes de... Fundamentalmente acá la ciudadanía entiende mal justamente, ¿verdad? Primero porque piensa que en el 2018 nosotros estamos pidiendo ya 3 millones. No es así, ¿verdad? Lo que se va a dar en el próximo año, si es que se da, en el 2019, sería 235.189 guaraníes por año. Por lo tanto, hay una gradualidad, no existe ninguna inflexibilidad por parte de los educadores. Espera, la diferencia era 1.175.000, entonces ustedes decían 235.000 guaraníes por docente cada año. Correcto. Bueno, que eso es que un representa un 12.9%. Bueno, espera, entonces ahora el presidente les da ese 12. No. El problema es que en el 2017 no se aplica este presupuesto. ¿Por qué? Porque el 24 de diciembre de 2016 el presidente de la República dicta el presupuesto y se aplica entonces el presupuesto desde el 2018 recién. Del 2016 otra vez, ¿verdad? O sea que en el 2017, claro. No, ya sé, o sea que este 12, lo que yo le estoy diciendo, va a ser recién desde 2018. Y ya tenía que haber sido desde el 2017. O sea que para que el presidente, digamos, pueda, cumpla, tendría que ser un 24 ahora. Entonces ahí se quedarían, que sea 12 ahora, ponerle automáticamente o algo así, o 24 desde el año, o 24 desde el 12 de enero, 12 de julio, y podríamos continuar luego con los porcentajes en el 2019. En los próximos años. O sea que en el 2018 tendría que ser no 24, sino 25.8% más el índice de inflación acumulado. Sí, el índice de inflación. Correcto. Lo cual sería entonces alrededor de, si es 25, 30% aproximadamente. O sea que de ese acuerdo... Debe el gobierno ahora mismo. Eso es importante recalcar. Claro. O sea que desde el gobierno, que es el acuerdo que ustedes habían llegado la vez anterior, ¿verdad? Porque acordaron eso bueno. Entonces quiere decir que lo que están en falta, porque no se vetó el presupuesto, les debe un 12% atrasado, digamos, por este año. 12,9, ¿verdad? Entonces sería un 24. Ahí está abajo, 25.8. 25.8. Eso es lo que tendría que ser, ¿verdad? Ahora, escúchame lo que no me acuerdo. Esa vez que llegaron a este acuerdo de 3 millones en 5 años, ¿verdad? Y que después se vetó el presupuesto. ¿Este aumento le había dado el Parlamento o el Ejecutivo? El Parlamento. Ah, no fue el Ejecutivo. Claro, pues el Ejecutivo se avivó. Nos plantea lo que el Parlamento apruebe, nosotros vamos a aceptar. Tal así que el ministro Riera estaba muy preocupado por el veto total, porque ese monto, ese porcentaje alivianaba el acuerdo y encaminaba a lo que se planteaba como tiempo posible de ejecución. Pero como el veto fue total y no se pudo desobedecer la determinación del número 1, entonces quedamos 0. Y este año tuvimos que de nuevo remar contra la corriente en el sentido de acordar un porcentaje de 7,7%. Pero este aumento entonces no fue acordado con el Ejecutivo, fue el Parlamento el que votó, ¿verdad? El Parlamento que votó en base al acuerdo. En base al acuerdo del Ejecutivo. Pero nosotros le llevamos el acuerdo, esto acordamos nosotros con ellos. Eso que estoy preguntando, o sea, este acuerdo fue con el Ejecutivo. Sí. Y que luego fue avalado en una ley por el Parlamento. Lógicamente. Que después fue vetado por el Ejecutivo, algo así. Pero ¿por qué fue avalado por el Parlamento? Hay que recordarte, porque el Ejecutivo no envió la adenda que corresponde al Parlamento Nacional para que integre estos montos al presupuesto 2018. Yo le pregunto, esta cifra que puso Jenny en el informe, quiero saber, porque viste que a veces no manejamos tan bien y nos podemos equivocar. El gobierno aduce, dice Jenny, que este pedido del 32%, porque ustedes piden, este 32% piden que sea en qué tiempo. Que se ha aplicado 16% enero 2018, julio 2018, el otro 16 para completar el año. En el 2018. Exacto. Bueno, espera, dice, entonces está bien. El gobierno aduce que este pedido del 32%, ¿verdad?, implicaría un impacto de $450 millones. Eso quiero saber.
76 millones. Si se 176. no, 76 millones nada más. Si es que se aplica, si es que se aplica como planteábamos nosotros, ¿verdad? En julio. No, bueno, pero en total para el 2018 hay que calcular. 140. 140 millones de dólares. Casi 150. Ah, y esos 450 es para todos los. No, 150 millones incluye todo lo que todo lo que el ministerio necesita. Primera infancia, ¿qué primera infancia? Nombramiento de psicólogos, profesionales del área, crecimiento de... Bueno, pero esto 32% quiero saber yo. El 32% es ciento cuánto. No me vayan a mentir porque mañana voy a averiguar. ¿Ciento cuánto? No implica 450 Ya sé, pero ¿y cuánto implica? 32% implica unos 150 millones de dólares. ¿Y esto que da el gobierno entonces que es? 79. 70 y pico de millones de dólares que van a sacar de obras públicas, dice. Yo creo que ese es el cuento. ¿Y dónde van a sacar si no? Primero. Porque no hay impuesto a la soja, por ejemplo. No sé cómo te explico. Entonces, claro, tienen que ir sacando. Pero vos no lo podéis usar para salario. En préstito tampoco podés usar para salario. No hay un monto fijo determinado para obras públicas. Porque eso es lo importante también cuando uno hace un planteamiento que puede ser justo, sin lugar a dudas. Sí. Uno tiene que decir, bueno, saquemos de tal fondo, porque ustedes saben, todos sabemos, o sea, yo no sé exactamente la cifra, pero digo que hay una expectativa de recaudación que es tanto, que yo no sé cuánto es en realidad, ¿verdad? Y el presupuesto, entonces ustedes tienen que decir también a la ciudadanía, nosotros proponemos que sea el 32%, que son 50 millones de dólares en el presupuesto, que sea sacado de tal y tal, o que se haga un impuesto a lo que sea, qué sé yo. Pero de hecho nosotros hemos planteado eso hace muchísimo tiempo. Han planteado la ley de financiación de la educación. La fuente de financiación. Claro, y ahí planteábamos de dónde se puede sacar, solo que el gobierno no tiene la voluntad política justamente para debatir estos temas, que en realidad va a significar la solución del problema de fondo que tiene la educación. Eso quiero que me digan luego de la pausa, a ver, ¿de dónde sacar? Porque, digamos, si hay de dónde sacar, pero que sea el 50% también, pero yo quiero saber de dónde sacar. A ver, atención que te digo lo siguiente. Tigo celebra 25 años y vienen cargados de regalos, Solo por agosto, si sos cliente Tigo Business, podés disfrutar los increíbles beneficios que tienen para vos. Conecta tu negocio al mundo con los descuentos y ofertas que tienen en los planes de internet, o lleva también tu nuevo smartphone 4G LTE con 100% de descuento. Para mayor información sobre esto y otros beneficios, contacta con tu ejecutivo de cuentas o visita la tienda más cercana. Gracias por estos 25 años contigo. Pausa y volvemos. Los misterios del amor con el señor Casanova y su eyaculación precoz. Barrio Residencial Punta del Este es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaí, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural, ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Hablar de impacto es hoy un sinónimo de elegancia, estilo y variedad de diseños que marcan tendencia en amoblamientos residenciales y corporativos. Muebles fabricados con calidad internacional que se adaptan a cada uno de tus espacios con la garantía de una empresa orgullosamente paraguaya. Visítanos en el showroom de la fábrica de San Lorenzo o en nuestra tienda del Shopping del Sol. Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar.
Seguinos en Instagram y Facebook. Así de simple, solicita el dinero que quieras al plazo que quieras. Llama al 419-3000 o visita la sucursal más cercana en todo el país. Sanicer. 29 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer, construyendo juntos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, atendé que con Conti Transferencias podés enviar dinero a tus contactos donde quieras y cuando quieras. Aplicación disponible para sistemas Android e iOS. Para más información, atención, visita www.bancocontinental.com.pi. Bueno, Jenny, para cerrar la parte de Efraín, digamos que dijimos que hasta las 11 se podía votar. ¿Cuál fue el resultado finalmente de la encuesta? El 36% considera que el señor Efraín Alegre tiene oportunidades de ser presidente en el 2018 y el 64% dice que no. Han votado 4.142 perfiles de Twitter. Muchas gracias a la gente de Nulat por manejar nuestras redes sociales. Gracias a todos por participar también. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, a ver, ante la propuesta de Cartes de darles el 12% aplicado ya para el 2018 desde el principio, ¿verdad? ¿Ustedes han hecho ya alguna evaluación, digo, colectiva, asamblea o algo? Porque fue esta tarde lo de Cartes. No, mañana empezamos la primera, el emplazamiento estaba para el día de mañana. Sí. Nos reunimos mañana a la mañana antes de una reunión convocada por el ministro para las 9:30. ¿En la asamblea se reúnen? No. La dirigencia luego vamos a trasladar. Nosotros, como T Auténtica, vamos a ir a recoger esa propuesta, vamos a ver los detalles, qué significa, y vamos a poner en común en la estructura del sindicato. Tenemos la firme determinación que no vamos a firmar ningún acuerdo, habida cuenta que esta es una decisión ya del Poder Ejecutivo. En los próximos días presentarán su proyecto de presupuesto 2018, pues así le establece el calendario propiamente. Sí. Y tenemos nosotros todavía con el Ejecutivo la posibilidad que puedan enviar una adenda ante la insatisfacción de este porcentaje, o con el Parlamento buscar otro mecanismo para que pudieran incrementar eso. Nos parece, sí, tenemos que hacer una valoración positiva de que el salario piso, como debe ser para todos, el ajuste es para todos, porque la propuesta inicial estuvo desde un principio discriminativo para los que tienen menos antigüedad, la última por lo menos, y desde luego para nosotros como organización sindical no podemos llegar a ningún tipo de avance y menos acuerdo aún por la exclusión de o sea, en ese sentido es positiva de que sea para todos igual. Eso es positivo, pero el porcentaje es lo que no. Absolutamente insuficiente. ¿Y ustedes en su organización Sí, cómo van a nosotros proceder? por suerte hoy hemos tenido ya la posibilidad de reunir el equipo de huelga que fue nombrado para el efecto, y aparte de señalar lo positivo que mi compañero compartió, entonces decidimos que el aumento ofrecido por el gobierno en este caso es absolutamente insuficiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no cumple con el acuerdo que hemos suscrito con ellos. ¿Por qué razón? Porque a este año, para el 2018, tendríamos que estar nosotros hablando del 25.8% mínimo como ajuste más el índice de inflación acumulado. Y también quiero decir una cosita, Mina, aprovechar para, cuando se habla de 465 millones de dólares, en realidad eso es muchísimo, ¿verdad? Nosotros no imaginamos cuánto y cómo es esa cantidad, pero cuando se pone el rostro humano a esta situación, a este conflicto, el docente lo que percibe eso son 250.000 guaraníes nada más, ¿verdad? Y eso es absolutamente insuficiente, no es digno lastimosamente para un profesional es mucha plata, de la educación. pero como hay tantos docentes, es poca plata
pero ahí hay una per cuestión, cápita, sí, digamos. pero ahí hay una cuestión puntual, ¿verdad? Es cierto, es mucha plata, pero ¿por qué hay mucha plata? Porque se destina todo lo que se invierte en educación para otros menesteres. El Estado paraguayo requiere del trabajo diario, cotidiano del docente. Son 82.000 educadores más alrededor de 10.000 a 12.000 funcionarios administrativos, más de 90.000 funcionarios en el MEC. Eso representa un montón de plata ciertamente, pero el Estado requiere. ¿Y por qué es insuficiente? Porque no se invierte lo que debería. Solo se invierte el 3.7% en este momento del 7% que es lo que recomienda la UNESCO como mínimo para ese efecto, ¿verdad? Ahora Sí. este tema de, creo que, no sé si el gobierno, creo que fue el gobierno, que también hablaba, no en esta última propuesta, digo en algún momento de la negociación, no sé si fue ahora o antes, no me acuerdo bien, que también que sea según la formación ¿verdad? De los docentes, no solamente la antigüedad, sino que la formación del docente. Entonces hacer una distinción. Les pregunto, ¿ustedes no estarían de acuerdo, por ejemplo, que 12% para todos, como de hecho ya se estableció, digamos, por lo menos en la propuesta del gobierno, ¿verdad? Y que hay un otro 12 punto y pico por ciento que ustedes reclaman para llegar a cumplir con este calendario que habían hecho. Y que esto otro sea según la formación del docente. Les pregunto por lo siguiente, porque también ustedes, eso hablaba con los dirigentes campesinos la otra vez, que uno tiene que congeniar para que una propuesta tenga cabida y que toda la población, porque finalmente es plata nuestra la que se va a destinar a ustedes, sí o no, digamos, ¿verdad? Bueno, es que la gente reclama mejor formación de los docentes, Gabriel, y hace 100 años que estamos discutiendo obviamente los salarios de los docentes y siempre también se discute la formación. Hay algunos docentes fabulosos, pero hay otros que realmente tienen muy bajo nivel, debido solamente a su procedencia, que no tuvieron posibilidades, qué sé yo. Ya sé que podemos discutir miles de razones, ¿verdad? Pero ¿por qué no incentivar que efectivamente la gente que se esforzó más o que pueda tener un mayor salario, por ejemplo? El problema fundamental en esta campaña estuvo en la falta de lectura de las autoridades de educación del Estatuto del Educador. Eso está establecido en el Estatuto del Educador. El incentivo por carrera docente, la segmentación de ingresos se da a partir del primer quinquenio. Acumulo 500 horas. Acumulo una evaluación en el quinquenio. Claro, acumulo una evaluación correcta. Un trabajo de investigación debo tener 10% más sobre mi salario. Y eso es quinquenal. Tengo 20 años, debo tener 40%. Más 20% de productividad, debo tener 60% más sobre mi salario. Pero nos plantearon un 3% por ir al curso. Tengo que ir a los cursos. Porque eso dice el estatuto. Pero no se van todos, Gabriel. Pero mira. Entonces estoy de acuerdo que se les dé un incentivo. Pero mira, tú tienes 2 títulos, universitarios inclusive, te otorgas 3%, debiendo ser 40%. Entonces, ¿cuál es tu motivación de todo lo que vos hiciste como tal, como preparación, como formación? No recibiste lo que está estipulado, no lo que hay que inventar. Está estipulado, no lo han cumplido. Ese es el grave problema que tenemos. Y no lo han cumplido. O sea, lo que ustedes dicen es que estos 30 y pico sea para todos y que aparte haya los incentivos que están en el estatuto. Es que aparte están luego. No, lo que pasa, acá hay que aclarar pero algo, no se cumple. Ese es el tema. que tenemos poco tiempo porque esto es demasiado fundamental. Pero yo te quiero decir lo siguiente. La carrera docente dura 25 años. 25 años. En el cual se contempla el acceso a la carrera. Quien accede a la carrera, que es el docente Nobel, por primera vez, tiene que tener el salario básico profesional, que son los 3 millones de guaraníes. Y eso confunde a la ciudadanía. Y es lamentable eso. Pues el trabajador en la educación es un profesional, ¿verdad? No se rige por la ley, por el Código del Trabajo, en donde se habla del salario mínimo básico, exacto. Bueno, y sobre ese 3 millones se construye a los 5 años la carrera docente que donde se divide. Va ganando más en base a lo que y sea. No solamente los 3 millones que va también aumentando por cada grado. Por ejemplo, en el segundo grado, que va del 5 a 10 años, ya es 10% más sobre el mínimo con el que ingresó aquel funcionario. ¿Eso qué va a significar? La posibilidad de atraer justamente a personas que realmente puedan aportar más
por la capacitación que tiene, por las posibilidades y fundamentalmente porque se va a hacer atractiva la profesión, la carrera. Claro. Bueno, y eso no se tiene en cuenta. Por eso el ministro Riera, yo le dije en una ocasión, decís barra basada, le dije, ¿verdad? Con mucho respeto, en una reunión en donde corresponde, ¿verdad? Cuando dice 3% por un cursito de 3 meses, ¿verdad? O que puede ser un poquito más. Pero eso no puede ser porque en realidad se tiene la globalidad en la capacitación. Tanto el que te oferta el Estado paraguayo como el que te oferta, privado, o sea, que uno mismo hace por su cuenta, ¿verdad? Claro. Los docentes estamos en condiciones de capacitarnos, estamos en condiciones de ser evaluados también. Y de hecho eso el gobierno está haciendo, o sea, el Estado paraguayo hace la evaluación anual a través del director o del equipo técnico de cada institución, evalúa al docente y se vende a la opinión pública que nosotros no queremos. Nosotros queremos todo eso, ¿verdad? Pero solamente que decimos, la evaluación tampoco debe ser punitiva, sino en realidad tiene que ser formativa para que se pueda justamente a través de la capacitación mejorar. Exactamente. Bueno, entonces se me fue el tiempo, me quitan el aire. ¿Cuándo van a decidir, en síntesis, no hay más huelgas? Claro que va a haber más huelgas. Ah, va a haber más huelgas. ¿Por qué no va a haber más huelgas? No, digo, en base a este tema. No, si eso no es hay... insatisfactorio. Nosotros no tenemos levantada ninguna medida, por lo menos la auténtica, y tenemos que las demás organizaciones que van a actuar coherentemente. No, pero yo tenía entendido que me dijiste que van a ir al Ejecutivo pidiendo más y también al Parlamento, digamos, y luego irán a otra medida de fuerza. Veremos, depende de qué tengamos como respuesta. Claro, ¿no? Sí. No es que ahora no, de manera inmediata no hay ninguna medida. Van a hacer las negociaciones con estos dos sectores, digamos, claro. Ejecutivo y Parlamento. En base a las respuestas o no que tengan, irán o no a otra medida. En el caso nuestro, Mina, rechazamos el ofrecimiento del 12%. Por eso. Por las por más, pero digo, si el gobierno, sin embargo, envía al Parlamento, me parece correcto, ¿verdad? Por lo menos va a cumplir una parte. Pero con eso nosotros no descartamos las medidas gremiales, porque va a ser el Parlamento probablemente el que nos va a dar de vuelta la respuesta que necesitamos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿sí? Gracias. Bueno, ahora sí les digo muy buenas noches, hasta el jueves en Noticias Paraguay, Canal 15 de Tigo, y de lunes a viernes de 8:30, en realidad llego a las 9, hasta las 12 en Radio 1000. Chau, muy buena noche. Puede ser un gran día. Lunes de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo, el Centro Sosbos, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más inteligente y segura en la vida. Farmacenter, cuidemos lo que importa. Banco Continental, responde. Barcos y Rodados te acompañan tu camino, hoy y siempre. Sanicer, construyendo juntos. Impacto, todo para tu hogar, en un solo lugar. Odontos, odontología prepaga. Futuro, servicios exequiales. Promed, medicina prepaga. Con los auspicios de Joseph Coafer, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción. 20 años creciendo juntos con calidad y cantidad garantizada. Hipogloss, la protección